Aparte de esta boca es mía, háganmela fácil, yo estoy de paso por acá, Victoria está de vacaciones. A ver, Bayardi. No, me iba a pelear, pero... ya te esperaste en la pausa. Me peleo con Graciano porque le he oído decir en algunos programas que he visto acá que lo político y lo jurídico. Es frase de Mujica. ¿Está bien? No, pero es verdad que Graciano lo ha dicho muchas veces que lo político no puede estar por arriba de lo jurídico, ¿no? Lo ha dicho. Yo creo eso a diferencia de lo que piensa Mujica. El deber ser es que lo político no puede estar por arriba de lo jurídico. El deber ser. ¿Está bien? Pero la panelista es joven. ¿Está bien? En este país, Graciano, tú y yo vivimos, ¿está bien?, una ley que puso lo político por arriba de lo jurídico. ¿Está bien? Y discutimos bastante sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Recordamos la época, ¿no? Y estoy hablando de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Y en qué aspecto ese tema político primó sobre lo jurídico? Pero no hay ninguna duda, porque no debe haber un jurista ni nadie que haya pasado por la facultad hoy que pueda sostener que esa no era una ley inconstitucional. ¿Está bien? Pero están los mecanismos para derogarlo. Y si escuchamos el fallo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la época, ¿está bien?, yo me acuerdo perfectamente quiénes votaron diciendo que la ley era inconstitucional. 3-2. ¿Está bien? Sí, los dos me acuerdo perfectamente, porque le hicieron honor a su profesión, que fue el doctor García Otero y la doctora Jacinta Valvela de Delgue. Nadie se acuerda de los que en realidad respondieron a las presiones políticas para interpretar que abstraer la justicia del Poder Judicial y someterla al Poder Ejecutivo no era poner lo político sobre lo jurídico. Así que cuidado cuando hacemos valoraciones que... Cuidado no. Cuidado no en el sentido de cuidado de cuidarse. Cuidado no. Admitamos que esto lo vivimos. Cuidado no. O sea, si vamos... Yo admito la discusión. Era con ella, pero no la puedo dar con ella. Admito la discusión y el ejemplo político de todos modos. Si se hizo antes o se cometió antes el error, no significa que ahora se cometa también. No, son cosas diferentes. Yo lo que digo que... problema. O sea, si vamos a discutir de la salida de la dictadura, podemos discutir. Si vamos a dejar de lado ahora la corrupción en Brasil y los vínculos del Frente Amplio con el PT, si vamos a dejarlo de lado para discutir la salida de la dictadura de Uruguay y cambiamos el tema, no tengo ningún problema. Podemos discutir de la salida de la dictadura, no hay ningún problema. Si quieren, entramos en ese tema de cómo se salió de la dictadura. Se salió con dos leyes. No es el tema. Como lo plantea el invitado, lo político. Está bien. Y en cuanto a, digamos, somos de la misma generación, en cuanto a estar del lado de la democracia, del lado de la libertad, me parece que no hay ninguna duda, ¿no? No estoy cuestionando eso. Muy bien. Entonces, tomando el guante de lo que decía Alejandro y en cierto modo también a las referencias que hacía el doctor Bayardi, yo señalé al principio lo que me parecía realmente relevante. Lamento que Alejandro, en fin, no coincida con eso. Pero bueno, la producción no bueno, coincide. perfecto, macanudo. Pero ahora sí, un pequeño párrafo sobre el famoso apartamento de Lula. ¿Por qué estamos hablando hace años del apartamento de Lula? Porque dice la sentencia, en su numeral 363, levantado el secreto fiscal del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, se verifica que presentaba una declaración de ingresos conjunta con Marisa Leticia, su esposa, en las declaraciones del 2010 al 2015, años calendario 2009-2014, figura la declaración de la titularidad de los derechos sobre la unidad tal del famoso apartamento, el triplex, valor de tal y tal. En el numeral siguiente dice, solo en la declaración del año 2016, o sea, durante 5 años era del matrimonio. Solo en la declaración del 2016, año calendario 2015, presentada el 27 de abril del 2016, por lo tanto, posterior al inicio de las investigaciones de la justicia penal, consta enmienda en cuanto al referido bien. Es decir, una vez que se pone en marcha el proceso penal para investigar cómo ese bien llegó al patrimonio del matrimonio Lula, ahí sí se borra, se tacha la ficha catastral. Pero hasta ese momento integraba, y eso forma parte, digamos, de las pruebas sobre las cuales se basa la sentencia, entre otros puntos, a 14 años de prisión en suspenso contra el expresidente Lula. Bien, sí. No, yo he leído expediente porque ahora me sobra tiempo para leer, y en realidad la defensa siempre dijo también que cuando pasó de Bancop a OAS nunca le reclamaron también el bien. Esto está citado en algunos programas de radio que yo he escuchado, y la defensa dijo que recién cuando se va a la instancia judicial para reclamar el resarcimiento y que se le devolviera lo que había aportado
la mujer de Lula, la esposa de Lula, para decirlo de alguna manera, ¿está bien?, es que se quita de la declaración. Aclaremos, Lula fue presidente de Brasil entre el año 2002, en que salió la primera vez, 2006 hasta 2010. ¿Está bien? Todo lo que ha actuado después estuvo por fuera de su carácter de presidente. Bien, Rivero. Yo creo que es importante lo que pasa en Brasil, ¿no? Porque leí algunos comentarios que dicen los uruguayos atiendan los asuntos de los uruguayos, lo que pasa en Brasil es un asunto de los brasileños. ¿Qué puede pasar en Brasil si bueno, el escenario político se complica, como parece que se va a complicar si Lula no es candidato? Cuando uno ve las encuestas y ve que el segundo detrás de Lula es un señor que se dice ser el Temer brasileño, de ultraderecha, con afirmaciones que son escalofriantes. Es aquel señor que en el juicio político a Dilma celebró que haya sido torturado durante la dictadura, por ejemplo, ¿no? Y pueden leer ustedes cualquier dato más sobre esta persona. Pero además, si se ve el apoyo que puede tener este tipo de candidato que aprovecha estas circunstancias de crisis política, porque lo que se ha generado es una crisis institucional en Brasil, yo creo que nos importa a todos. No podemos olvidar que Brasil es un socio comercial importante para Uruguay. No compró lácteos durante una semana y casi se desbarajusta el sistema nuestro, el sector de los lácteos. Me parece que hay que estar atentos a lo que pasa en la región. Alejandro. Una frase, cito como fuente El País de Madrid. Lula tendrá muy difícil llegar a las elecciones presidenciales de octubre próximo, para las que era el candidato favorito, y queda bajo la amenaza de ir a la cárcel en las próximas semanas. Los mercados reaccionaron con euforia a la decisión judicial y la bolsa de San Pablo se disparó. No, yo, hablando sobre esto, estaba leyendo un artículo del New York Times en español de Mark Weisbrot, a quien no conocía, y que supongo que es un poco bastante ecuánime en este sentido, y lo recomiendo, entren al New York Times en español, donde habla de la democracia brasileña al borde del abismo, y donde marca justamente, por ejemplo, marca una cosa interesante, y es que es el PT el que le da la independencia a la justicia. Sí, claro. ¿No? ¿Para qué? Se lo fagocita en realidad en este momento, ¿no? Es como que le muerde la mano, ¿no? Yo te doy independencia, te doy libertad, vos podés encanar a los corruptos y vas contra Lula. No me meto con los demás, la verdad después podemos discutir los demás, Dirceu y qué sé yo, ¿no? Pero verdaderamente lo que me pasa además es que desde Uruguay a nosotros se nos complica mucho entender la realidad brasilera, como también se nos complica entender la realidad argentina, claro, ¿no? Hay que como que sacarse la mochila del Uruguay, que es un país que en el siglo XX votaba cada 2 años, nos acostumbramos a votar y a la democracia, tuvimos 3 golpes de Estado, el último muy complejo, pero tuvimos uno de 6 meses, o sea, de alguna manera, si uno cuenta el siglo XX, Uruguay fue el segundo país más democrático de toda América Latina, después de Colombia, y podemos discutir si la democracia de Colombia era una democracia. Entonces, de alguna manera, para entender Brasil, tenemos que sacarnos esa mochila y entender además que esa oligarquía, y utilizo la palabra oligarquía y la recalco, es muy poderosa. Gran socia del PT, la oligarquía brasileña, porque todos esos años hicieron negocios y se llenaron los bolsillos con el PT. Reflexión final. A ver, una cosa dicha del panel, porque yo lo quiero aclarar, porque lo he dicho, José, muchas veces. En realidad, la justicia es parte de la superestructura jurídica de un Estado, y adentro de la superestructura jurídica del Estado se expresan intereses. Punto primero. Punto segundo, porque lo he dicho, lo voy a repetir acá y lo he dicho, está en las actas del Parlamento, yo no creo que la justicia en el Uruguay sea venal. ¿Está claro? No creo que la justicia en el Uruguay sea venal. No obstante, no deberíamos ver la justicia de América Latina con los ojos de un uruguayo, porque la evolución histórico, cultural y política del Uruguay fue distinta a casi la totalidad, y estoy hablando de la totalidad de América Latina. Por otra parte, para entender más lo que es la guerra jurídica y los objetivos muchas veces destituyentes y políticos, bastaría googlear, hoy el verbo, la lengua, está aceptado por la Real Academia, perfecto, habría que googlear lawfare, ¿no? O sea, L-A-W-F-A-R-E, para saber lo que es la guerra jurídica y en la utilización de la guerra jurídica con fines políticos destituyentes. ¿Está claro? Y esto está planteado y ha estado planteado con mucha... Yo creo que estamos enfrentando una situación de esa. ¿Cómo termina esto, José? Yo creo que termina con mucha inestabilidad política en la región. Yo lo decía hoy en un corte, creo que estábamos hablando con unos de acá adentro. Creo que vamos a una inestabilidad política en la región. La inestabilidad política en la región no le sirve a nadie, absolutamente a nadie.
Cualquiera cuando tiene que elegir, prefiere elegir en un barrio tranquilo que en un barrio alterado. Esa inestabilidad política de la región va a llevar a que, para quitarle derecho a los pueblos, una vez que los pueblos lo ganaron, lo único que se puede utilizar es el aparato represivo para castigar a un pueblo que va a seguir reclamando sus derechos, y vamos a enfrentar situaciones, en mi opinión, de mucha inestabilidad. Esto lo dije en el año 2015, en la Cancillería, estando por el Frente Amplio, ante figuras relevantes de otros partidos que habían tenido responsabilidades también en política exterior, y alguien me dijo, pero eso es medio hacer futurología. Yo no hago futurología, yo hago análisis político, porque he trabajado mucho en el tema de las relaciones internacionales, y la inestabilidad política va a complicar mucho la región de América Latina y nuestra. Tenemos temas para seguir conversando. Muchos. Gracias por haber venido. Ha sido un gusto estar con ustedes que nos acompañan tarde a tarde aquí desde la tele en vivo. Nos vemos mañana a las 2:30 de la tarde.